abrir la escritura en esta tarde. Dimos una asignación bíblica bastante larga y es más largo el tema de donde vamos a estar mirando la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a estar observando las lecturas bíblicas si participaron. ¿Cuántos están siguiendo la lectura bíblica mensual? Ay, esos amenes están un poco débiles. ¿Cuántos están realmente siguiendo la lectura bíblica? ¿Cuántos nos agüitamos ya y dejamos de leer? ¡Opa! Amén. A los agüitados. Ok, bueno, en esta tarde vamos a estar mirando, con el favor de Dios, lo que corresponde a la lectura desde el domingo, creo que se comenzó en San Juan capítulo 13. Lunes fue la segunda parte del 13, martes el 14, miércoles el 15, hoy el 16. Y es donde vamos a estar concentrando el mensaje para el día de hoy. Pero como han notado en las predicaciones de Pastor Mort, si han estado viniendo a las predicaciones, se da cuenta que el pastor dice, vamos a comenzar en este pasaje, pero no puede comenzar sin dar una reseña, pero se va casi al principio. Se va al 1, se va al 3, se va. Y ahí nos ha tenido en el 7 y dice, estoy predicando del 10, pero arranca otra vez al 8, ¿no? Ok, algo así parecido es lo que tenemos. Y hay una razón por la cual esto sucede específicamente en el libro de San Juan. Y es básicamente porque el Evangelio de Juan es muy diferente al resto de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Juan se dedica para presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios. Y y al final en el 20:21 creo que dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, el propósito con el cual Juan está escribiendo es para que tú dejes de ser un incrédulo y creas en Jesús como el Hijo de Dios. Que dejes nada más de solamente tener conocimiento acerca de alguien que se llama Jesús y que puedas conocerle de verdad. Y ese es el propósito del Evangelio de San Juan. El título para el mensaje de hoy es el siguiente: Nuevo por Jesucristo. Nuevo por Jesucristo. Y vamos a estar haciendo una pequeña reseña para poner el espejo adentro hacia nuestro corazón. A ver qué es lo que hay allá dentro de nuestro corazón y qué cosas son las que el Señor ya nos está hablando y nos ha hablado de hace mucho tiempo que necesitamos poner en práctica, pero que estamos dejando atrás, que estamos siendo rezagados. Y como ya leyeron, recuerda ese pasaje bastante duro. Si tú no tienes a Jesús como tu Padre, la otra opción, mejor ni la mencionamos. Y Jesús le dijo a los religiosos de aquel entonces, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y hacéis las cosas de vuestro padre, el diablo. Porque cuando nosotros estamos en desobediencia a Jesús, estamos entonces viviendo
como Don Sata. Ok. Tengo una lucha en esta tarde y está Reina Valera actualizada aquí. Ok. Traigo la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, pero a veces esa se viene un poco difícil de entender, así que también vine en esta tarde con la traducción del lenguaje actual. Y creo que vamos a trabajar en esta tarde con la traducción del lenguaje actual para entender o facilitar un poco mejor la comprensión de la escritura. Entonces, vamos a orar y empezar a mirar lo que significa ser nuevo por medio de Jesucristo. Amado Padre, al abrir tu palabra, Señor, si tu Espíritu no abre nuestros ojos e ilumina nuestro corazón y nuestra mente, estamos completamente perdidos. Así es, pues, Señor, que en esta tarde mi oración es que cautives nuestra mente. No permitas, Señor, que nuestra mente salga corriendo a esos problemillas que han estado presionando nuestra vida. Sino permita, Señor, que podamos concentrarnos en lo que tú deseas que yo aprenda hoy como un seguidor de Cristo. Que pueda tomar las correcciones y los correctivos apropiados para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. San Juan capítulo 13 es donde vamos a dar inicio en este día, y Dios mediante el pastor va luego en las próximas semanas va a estar ajustando un poco más estos capítulos. Yo solamente el día de hoy quiero voy a dar grandes pinceladas y espero que sean de provecho para nosotros. Es importante que nosotros podamos ver, ok, y voy a dividir el capítulo 13 al capítulo 16 de esta forma. El capítulo 13 lo estoy nombrando como una nueva participación en Jesús. Si queremos darle eso como título al capítulo 13. Para aquellas personas que les gusta tomar notas, ese sería en grandes rasgos el capítulo 13 y vamos a estar mirando un poco más allí. Capítulo 14 habla acerca de una nueva promesa del Paracleto, o aquel que viene a caminar junto con nosotros. De otra forma conocido en nuestros círculos como el Espíritu Santo. Capítulo 15. Una nueva vid. Habitando en Jesús. Y esto es fundamental. Parece que fuera como un paréntesis entre el capítulo 14 y el capítulo 16, que hablan fuertemente sobre el Espíritu Santo, esto de la vid. Pero es importante que nosotros podamos comprender qué significa habitar en Cristo Jesús. ¿Qué significa habitar en Él? Y el capítulo 16, entonces, lo he titulado Una nueva vida, viviendo por el Espíritu, o viviendo en el Espíritu y no en la carne. Entonces, estamos hablando de algo nuevo que el Señor está queriendo compartir con sus discípulos. Ahora, en el contexto histórico, tenemos que recordar que el pasaje
de San Juan, capítulo 13, nos habla diciendo que estos son días antes de la crucifixión. Da el título diciendo así: faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua. Y dice: y Jesús sabía que se acercaba el momento que dejaría este mundo para reunirse con Dios su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Ok, hay algo muy importante entonces de ver en qué es lo que Jesucristo está deseando impartir con sus seguidores, faltando pocos días para su asesinato, faltando pocos días para que él fuera a la cruz. Dice que dejaría este mundo para reunirse con su Padre. Y entonces vemos punto seguido allí que él invita a sus discípulos a preparar una comida especial. Y nos dice Juan, si recuerdan la lectura, que una vez que estaban ahí en medio de la comida, gracias hermano, ahí tengo mi reloj, no, aquí, estoy mirando aquí el horario, pero gracias. Aquí estoy viendo porque me dijeron que cuidara el tiempo. Así es que ahí vamos, aquí voy marcando el tiempo. Pero gracias. Y algo interesante es que esta Pascua en la que Jesús participó es donde está entonces la última cena que conocemos nosotros. Y es interesante porque Juan ubica al traidor Judas en esa cena. Y nosotros empezamos a pensar y a decir, ¿por qué será que el Señor está queriendo brindar esta oportunidad a este traidor? Y aquí viene la primera lección. La primera lección que nosotros tenemos que aprender es que el discípulo de Jesús debe de participar con Jesús en su humildad y servicio. En su humildad y servicio. Si tú quieres llegar a madurar, a ser un discípulo de Cristo, es necesario entonces que puedas entender lo que significa la humildad y el servicio. Y la humildad, lamentablemente, comienza cuando tomamos la decisión de aplastar los deseos de nuestro corazón, aplastar lo que más deseamos para entregar un servicio hacia afuera a otros. Y es lo que hace entonces el Señor. Observen el versículo 8, allí del capítulo 13. Dice, bueno, vamos a mirar del 6. Dice, cuando le tocó el turno a Pedro, este le dijo a Jesús: Señor, no creo que tú debes lavarme los pies. Y Jesús respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Aquí va. Pedro le dijo: nunca dejaré que me lave los pies. Una actitud de orgullo, de prepotencia, una actitud de falta de amor y sometimiento. El Señor ya le había dicho: mira, estoy haciendo esto por una razón. Quizá no lo entiendes, pero necesitas participar en esto. Y cuando Pedro dice entonces, nunca dejaré, en el versículo 8, nunca dejaré
que me lave los pies. Entonces el Señor le responde lo siguiente: si no te lavo los pies, no podrás ser mi seguidor. ¡Wow! Una condición tan sencilla. Pedro, si no te lavo los pies, no puedes ser mi discípulo. ¿Me vas a descalificar así tan rápido? Señor, yo he caminado contigo estos 3 años. Hemos caminado en las duras y las maduras. Hemos caminado sobre el agua. Hemos dicho que tú eres Cristo el Mesías. Hemos visto en el monte de la transfiguración. Y me estás diciendo en este momento que si yo me niego a permitir que tú me laves los pies, no puedo ser tu discípulo. Wow. Y eso es lo que dice Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros, que si queremos ser discípulos del Señor, tenemos que ser personas humildes, aunque no nos guste lo que está sucediendo. En el versículo 13 nos explica Jesús más adelante y nos dice lo siguiente: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Yo soy su maestro y señor, pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse en los pies los unos a los otros. El llamado ahí literal es que no solamente debemos de tener humildad hacia Jesús, sino empieza otro elemento muy interesante, que es el de los unos a los otros. Los unos a los otros. Y esa frase, los unos a los otros, viene a tomar mucho sentido cuando vemos lo que pasa a partir del día de Pentecostés. A partir del día de Pentecostés, los discípulos empezaron ya no a vivir para sí, sino para los unos para con los otros. Los unos para con los otros, y el servicio los unos a los otros es lo que hace que la iglesia sea iglesia. Muchos de nosotros pensamos que la iglesia es este edificio y estas sillas, este atril aquí, los micrófonos, el sonido. Muchos de nosotros pensamos que es eso. De hecho, yo estoy seguro que esta tarde, si no lo dijo con sus palabras, lo pensó. Dijo, vamos esta tarde a ir ¿a dónde? Vamos a ir a la iglesia. Y la iglesia no es una localidad. La iglesia no es un lugar. La iglesia es la comunidad de los santos. Sí. Lo que hace que la iglesia sea iglesia es el uno con el otro, unido en coinonía. Y no quiero entrar allí porque me iría para otro mensaje muy largo y detallado, pero ese es el principio, uno a otro o en comunión, la comunión de los santos.
Eso es koinonía. ¿Ok? Koinonía hace que la iglesia entonces sea algo diferente que un club social, algo diferente que una reunión de juntas, algo diferente que nada más nos reunimos solamente para cantar o escuchar música. Y entonces aquí está introduciendo los elementos nuestro Señor Jesús. Esto comienza entonces que tenemos que entender que para ser discípulo necesitamos nosotros empezar a entender que Jesús nos ha llamado a una vida de humildad, servicio, el uno para con el otro. Esto lo vemos en los versículos 8, el 13 y hacia el 20. Y mire lo que dice aquí, algo bien interesante. Dice en el versículo 19, yo les digo esto desde ahora para que cuando suceda ustedes crean, y en mi escritura aquí dice que yo soy, o ustedes crean ego en mí, ustedes crean que yo soy el que soy, Jehová, el Dios Altísimo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero hay algo precioso porque en el versículo 20, el Señor entonces trae a la mesa y a nuestro conocimiento la preciosa Trinidad. Mire lo que dice, versículo 20, y voy a leerlo aquí de la pantalla y luego lo voy a leer aquí en mi Biblia, pero dice, de cierto, o en verdad les digo, el que recibe al que yo enviaré, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Okay. ¿Qué es la estructura gramatical que tenemos allí? Dice el que, si comenzamos, dice el que recibe al que yo enviare en un futuro, a mí me recibe presente. Y el que me recibe a mí presente, recibe al que me envió un pasado. ¿Quién envió a Jesús? Dios. Juan 1 dice, porque dice ahí en Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios, y luego nos habla de que Dios fue enviado por amor, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio que potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esta participación a la que Cristo nos está llamando y comienza con nuestra humillación al egoísmo y el servicio hacia mi hermano. Dice, si alguien recibe al que yo envío, a mí me recibe. ¿Quién fue enviado por Jesús? ¿Ah? ¿Quién fue enviado por Jesús? El Espíritu Santo. Es lo que vamos a ver un poco más adelante en el capítulo 14. Y luego entonces dice, y el que me recibe a mí presentemente, también me recibe al que me envió o al Padre Celestial. Entonces, ¿en qué consiste este recibimiento de la Santísima Trinidad? Si saltamos un momentito allí al versículo 34 y 35 de el capítulo 13, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, yo les doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento? Dice, ámense unos a ahí está otra vez.
Está esa frasecita otra vez. Ámense unos a otros. Ustedes deben de amarse de la misma manera que yo los amo. Porque si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Entonces, si queremos estar al tanto o buscar la medida, ¿dónde estamos como gente de Jesús o discípulos de Jesús? Aquí está. Es evidente que soy discípulo, sí que si estoy humildemente sirviendo como el maestro Jesús se entregó y me sirvió a los discípulos, y ahora yo puedo participar. Cuando yo practico humildad, servicio y amor, entonces estoy participando en Cristo Jesús. Eso es el discipulado. Así de sencillo. Ahora, eso parece ser muy sencillo, parece ser muy sencillo en una forma aquí leída, pero cuando se viene a la práctica es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que tenemos un corazón que está queriendo correr salvajemente en contra de los mandamientos de Dios. Por eso dice, un mandamiento nuevo os doy. Ámense los unos a los otros. Ahora, ¿qué es lo que dice entonces? En el 14:1 dice, poco después Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugar para todos, y si así no fuera cierto, yo lo hubiera dicho, voy a preparar un lugar. Después de esto volveré a llevarlos conmigo y así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Sabemos el camino que debemos tomar. Sin embargo, no lo podemos tomar en nuestras propias fuerzas. Necesitamos un paracleto, necesitamos alguien que venga a la par con nosotros. ¿Para qué? Para animarnos a dar ese paso. Y eso es lo que es el Espíritu Santo. Hay algunas personas que creen que el Espíritu Santo puede entrar y salir de la vida de una persona para adentro y para afuera conforme a sus deseos o sus actividades. Sin embargo, el apóstol Pablo fue muy claro en cuanto a qué es lo que hace y cómo se comporta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y esto es algo sumamente interesante, en el capítulo 3 de 1 Corintios, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, somos la morada del Espíritu Santo. Ahora, eso trae un conflicto bastante grande. ¿Por qué? Porque está la morada donde viene el Espíritu Santo, pero ahí muy cerca también hay un corazón salvaje. Y ahí es donde viene la lucha diaria de cada uno de nosotros. Ahí es donde tenemos que entender lo que Jesús dijo. Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niegue su corazón. Tome su cruz y sígame.
Y eso es el caminar de la vida cristiana. Ahora, el negar de nuestro corazón es, como he dicho, bastante difícil de hacer en nuestras propias fuerzas, y Dios también sabía, y por eso entonces Él nos promete a un consolador o un ayudador, o lo que estoy mencionando como el Paracleto. El Paracleto, el que camina al lado de nosotros, es la base de la promesa. La vemos en el capítulo 14 de Juan, a partir del versículo 15, y leo y dice lo siguiente, dice: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. ¿Okay? Entonces hay una demostración y hay una acción. O sea, si yo estoy queriendo ejercitar mi vida como seguidor de Jesús, entonces debo de estar, ¿qué? Debo de estar esforzándome ¿en qué? En obedecer su mandamiento. ¿Y cuál fue el mandamiento que escuchamos en el 13? Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos que dedicarnos a trabajar en esto. Pero mira lo que dice Jesús. Mientras usted está ejercitando el amar a su hermano, el uno con el otro, ¿qué es lo que hace el Señor? Dios Jesús está pidiendo a Dios el Padre que el Espíritu Santo esté con usted. ¿Para qué? Para ayudarle. Versículo 16. Si lo pone allí mira lo que dice: yo rogaré al Padre y Él dará el Consolador, ahí es la palabra, el Espíritu Santo, para que ¿qué? Esté con vosotros en algún momento, en tu mejor momento, cuando te estás portando bien. No. Dice que el Espíritu Santo estará siempre. Y eso lo dice alguien que no miente. Lo dice Jesús. Ahora, eso pone una gran responsabilidad en nosotros, porque si el Espíritu Santo está ayudándonos, entonces la pregunta es: ¿cuál es mi excusa por la que yo hoy no estoy amando a mi hermano? Vemos entonces, ahí está el corazón. Como esa canción famosa que dice: quiero seguir siendo él. Ándele. Quiero seguir siendo el rey. Ahora, el rey jamás podrá ser discípulo. Y por eso Jesús quería que sus discípulos entendieran primeramente, antes de entender cualquier cosa, base fundamental, tú necesitas entender que Dios te ha llamado, ¿ok?, a mortificar la carne y sus deseos para servir a tu prójimo. Dios te ha llamado a morir a ti mismo. ¿Para qué? Amar a tu hermano. Ahí está, ahí está. Esa es la base de la promesa. Vemos entonces que el Espíritu Santo está haciendo algo precioso. Está haciendo morada en el discípulo de Cristo. En el versículo 23, si por favor salta allí la filmina al versículo 23 de Juan 14, y dice: Jesús respondió y díjole, oye, wow, el que me ama, mi palabra guardará
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos ¿qué? Con él morada. ¿Qué dice? Nuevamente, dice de la siguiente forma: si alguien me ama, dice aquí la TLA, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Los que no me aman, no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. Wow. Nuevamente, está muy claro, está muy sencillo, pero debemos de tomar nota. ¿Sí? No podemos nosotros llegar y decir, oh, sí, es que aquí tengo al Espíritu Santo habitando en mí, ¿sí que? Si ando viviendo en desobediencia. Dice así, nuevamente, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. El sello de lo opuesto es, si no le obedecemos, entonces no está morando en nosotros el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, mucho menos. El Espíritu Santo es entonces, el Espíritu Santo es aquel que Dios ha enviado, no solamente para decir, oh, ok, aquí está morando en mí, qué bonito, sino ha sido enviado con el propósito de darme enseñanza, ha sido enviado con el propósito que yo pueda seguir cumpliendo la misión de el Padre Celestial. ¿Y cuál es la misión del Padre Celestial? Juan 3:16 es que el mundo, Dios no quiere que el mundo se pierda, sino que ¿qué? Todos puedan llegar a ser salvos. ¿Sí? Entonces, la razón por la cual ha venido el Espíritu a morar en el discípulo, la razón por la cual, y todo esto es bien interesante porque el Señor se lo está compartiendo a sus discípulos mucho antes que ellos experimentan que el Espíritu llegando, porque Cristo tenía que ¿qué? Subir a los cielos y enviar entonces al Espíritu Santo en una forma permanente. De hecho, nosotros podemos ver allí en San Juan 21 o 20 que dice que Jesús dice, sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Y vemos, ok, que días después esta gente todavía no pelechaban. ¿Hasta que 50 días más tarde en Pentecostés. ¿Sí? Ahí viene el Espíritu, ¿ok? Y entra en qué? En una forma gloriosa con poder, ¿a qué? A transformar la mente, los sentimientos y la vida desde el apóstol más prominente hasta el discípulo más pequeño. En este caso comenzó con 120 y seguido ese día fueron 3,000. Así que podemos decir 3,120. Seguido dice 5,000. Seguido dice toda Jerusalén. Seguido dice por Samaria, Judea y la extensión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiero leer el versículo 26
allí de San Juan 14. Dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he enseñado. Wow, wow. Fascinante, amados hermanos. El Espíritu Santo está allí, ¿para qué? Para darnos claridad de su palabra. Pero ¿qué es el problema? Si tú no estás tomando tiempo en escuchar las enseñanzas de Jesús, ¿qué quiere que el Espíritu Santo te enseñe? ¿Qué quieres que el Espíritu Santo te muestre? ¿Sí? ¿Qué tan fácil es para nosotros agüitarnos y llegar y tener una Biblia, ¿no? Que ahí la tenemos lunes a jueves, ¿ok? Ahí en la puerta. Algunos que son más espirituales tienen una mesita allí cerca de su puerta y colocan la Biblia, ¿cierto? En cuál es ese pasaje tan hermoso. Sí, la abre allí. ¿Y cómo sabemos? Porque esa es la página que ha sido más quemada por la luz del sol. Sí, Salmo 91. Como si ese fuera el para los fantasmas. Sí. Dios nos ha dado algo mucho más mejor, algo más precioso, que es llegar a ser ¿qué? La habitación de su Santo Espíritu. Wow, fascinante. Pero es esencial que nosotros podamos entender lo que Él nos está mostrando. Y esto nos lleva entonces a preguntarnos, a hacernos la pregunta, ¿tú y yo estamos realmente habitando en Jesús? Y nos lleva al capítulo 15 de San Juan. ¿Sí? Muchos de nosotros estuvimos leyendo allí a San Juan capítulo 15 y se hace para algunos como poquito enredado. Yo soy la vid, vosotros sos pámpanos, ay, ay, ay. Y qué será lo que el Señor quiere allí de parte de nosotros. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que dice allí en San Juan 15? En San Juan 15, versículo 1 dice, yo soy la vid. Jesús continuó diciendo a sus discípulos, y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de las ramas no da uva, mi Padre la corta, pero limpia las ramas para que den fruto, para que den fruto, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que se les ha anunciado. Nuevamente aquí para el capítulo 15 ya no se encuentra Judas el traidor. Él ya está hablando y reuniendo al grupo de personas que iban a ir a capturar y arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús sabía eso, pero en medio de eso, Él quiere entonces que nosotros entendamos. En primer lugar, lo que hay que entender es aquí que Cristo es el verdadero, Él es la verdadera vid. ¿Ok? Es a Jesús a quien tenemos que adherirnos, ¿sí? Ser injertados. No sé, yo no conozco mucho de el viñedo, pero lo que sí conozco suficiente es que se encargan a podar inclusive hasta hojitas, ¿sí? Y a poner enrejados y todo esto, ¿para qué? Para que haya más fruto, ¿sí? Pero nada de eso
va a servir si esa ramita no está conectada a la vid. De nada va a servir. Y entonces se nos insta a que tenemos que estar en Cristo Jesús. Fuera de Él, nada podemos hacer. Mira lo que dice allí el versículo 5 del capítulo 15. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, se me acabó el tiempo. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y esa es la razón por la cual queremos siempre animarle a que estés conectado con qué, con la comunidad, los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el momento en que usted se desconecta con su hermano, empieza entonces a producir un nada, un aislamiento, un enfriamiento. Y ya sabemos lo que pasa entonces, punto seguido allí. Pero rápidamente entonces, para terminar, vamos a saltar al versículo 9, otra promesa de nuestro Señor Jesucristo, y dice lo siguiente: así como el Padre me ama a mí, también, ¿qué dice Jesús? Yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarse. Estad en mi amor, dice ahí Valera actualizada. He ahí donde el Señor quiere que estemos. He ahí como Dios quiere que entendamos. Ese es el verdadero discipulado, estando en esta vid, esta nueva conexión, habitando en Cristo Jesús. Dependemos de Jesús exclusivamente. Y en el versículo 9 al 17 nos dice lo siguiente: así como el Padre a mí me ama, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo os mando, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, obedecen mis mandamientos. Ya no los llamaré siervos o sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino yo fui quien los he elegido a ustedes y les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre dará lo que ustedes pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Esto les ordeno, dice el Señor, que se amen unos a otros. Y en el versículo 26 dice: yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará de mí. O sea que el Espíritu Santo es la garantía que estamos caminando en la verdad. ¿Sí? Si tú no estás sintiendo de parte de Dios su voz, no estás
sensible y no ves al Espíritu Santo obrando en su vida ese fruto, como nos dice ahí en Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, entonces hay que hacer una evaluación personal de dónde estamos nosotros. Hemos sido llamados entonces a ser discípulos de Jesús, pero discípulos participando en la vida de Cristo, en su ejemplo, siendo ayudados por el Paracleto, injertados en la vid y por último, viviendo para el Espíritu y no para la carne. Saltemos el capítulo 16 rápidamente y vamos a ver un par de versículos allí en el 16. Vemos el 8, 9 del 16 y dice así rápidamente. Dice así, 8 y 9. Bueno, y aquí tengo pegado el 8, 9 hasta el 11, aquí en la versión, traducción actual. Así que escuchen con mucha atención. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta que si no creen en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. O sea, la obra del Espíritu Santo, en otras palabras, es convencer al mundo de justicia, juicio, y es precisamente eso. La obra del Espíritu Santo es poder ayudar a que cada uno de nosotros podamos testificar, y con poder el Espíritu de Dios es el que convence al mundo de pecado, es el que convence al mundo de justicia y de juicio. Y en último lugar, entonces, podemos ver que el Espíritu Santo viene entonces para ayudarnos a orar de la forma en que debemos de orar. En el versículo 23, allí de Juan 16, el versículo 23, dice lo siguiente: cuando venga ese día, ustedes ya no me preguntarán nada. Les aseguro que por ser mis discípulos, mi Padre les dará todo lo que ustedes pidan. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Háganlo y Dios le dará lo que pidan. Así serán completamente felices. Sabe, muchas veces nosotros estamos orando por años y años y años y nos preguntamos, ¿qué sucede que no estamos viendo las cosas evolucionar? Y la razón es muy sencilla. La razón es que cuando oramos y estamos orando en la carne, Dios no escucha nada en absoluto. Santiago capítulo 4 dice, piden y no reciben, porque piden ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites, para gastar en su propia carne, para hacer las cosas que tú quieres. Y nuevamente nos apunta que el Señor desea actuar, desea moverse en medio nuestro, pero cuando tú y yo estemos comprometidos de que fajarnos la toalla e ir humildemente a servir, a lavar los pies de mi hermano, al servirnos los unos a los otros. Yo diría que la mayoría de los que estamos acá
tenemos en lo profundo de nuestro corazón una situación u otra en la cual estamos llenos de dolor o angustia o ansiedad, y la mayoría de nosotros no somos capaces de dejar saber a nuestro hermano que necesitamos apoyo, oración, nos da vergüenza. Hay orgullo de ambos lados, y eso es lo que rompe la comunión como iglesia. Entonces, amados, el llamado para esta noche es: regresemos a lo principal que dijo Jesús. ¿Cómo ser su discípulo? Vamos a humillarnos, vamos a servirnos los unos a los otros y vamos a amarnos como hijos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, Señor Celestial, gracias por este momento. Gracias, Señor, por la paciencia de mis hermanos hacia tu siervo en esta noche. Pero, Señor, si tu presencia y tu espíritu no abre nuestros ojos y no toca a nuestro corazón, las palabras rápido se irán de nuestra mente. Señor Jesús, tú sabes que ha sido mi oración que tu espíritu no nos deje descansar, que no podamos dormir hasta que doblemos nuestra cerviz y digamos: heme aquí, Señor. Aquí estoy, dispuesto, rindiéndome a servirte, negándome a mí mismo y tomando la cruz y caminando en pos de ti. Desde este momento hasta el momento en que tú veas necesario que ya no esté en esta tierra, y que pueda, Señor, ser ese discípulo para otros, para mi hermano, para que el mundo vea que tú, Jesús, eres el ente que cambia, que transforma y que haces nueva criatura para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.